Qué bueno poder estar juntos nuevamente para aprender más sobre los métodos de Jesús para nuestra vida. Cuando leemos las Sagradas Escrituras y cuando leemos los escritos de la hermana White, nosotros vemos a un Jesús que era seguido por muchos. La gente lo seguía, no porque era un erudito de la ley, aunque lo era, no era porque tenía palabras de grande significado, aunque las tenía. No era porque se sabía el Pentateuco, se sabía los escritos, aunque los sabía, pero era simplemente por la bondad y la compasión que emanaba de su ser. Y esa es la misma compasión y bondad que queremos aprender. Y juntos hemos embarcado en este recordatorio de que solo el método de Cristo es el que puede no solo cambiar nuestra vida, sino ayudar a otros a conocer mejor a Jesús. Hoy estaremos aprendiendo y escuchando un poquito más sobre cosas que ya hemos leído. Vamos a hablar sobre la parábola del buen samaritano. Vamos a hablar también de la importancia de alcanzar a los pobres, a los desvalidos. Y todo eso para hacernos aptos a un ministerio propio de un cristiano. Y antes de comenzar, quisiera tener una palabra de oración para que el Señor bendiga a cada uno de nosotros y nos dé las palabras, nos dé el pensamiento adecuado para lo que Él tiene para hoy. Inclinemos nuestros rostros. Amantísimo Padre Celestial, una vez más estamos aquí ante tu presencia, pidiendo tu protección, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu entendimiento. Que todo lo que hagamos, que todo lo que pensamos, que todo lo que digamos reciba tu aprobación. Permanece en este programa, permanece en la vida de cada una de nosotras y cada uno de aquellos que verán y escucharán el mensaje que tú tienes para hoy, y ayúdanos a practicarlo con amor y con un sentido de servicio. En tu nombre y agradecidos. Amén. Seguiremos entonces escuchando más de las enseñanzas de Jesús. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 32, encontramos un versículo sumamente interesante y nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde salió un comentario o un pensamiento que vino a tu mente? A veces nosotros nos asustamos de lo que pensamos y de lo que decimos. La respuesta está en este mismo versículo. Es cierto que muchas veces respondemos, comentamos o hacemos algunos actos que no están en nuestra planificación, pero la respuesta está en el versículo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el corazón es la central, es el motor que mueve todo nuestro cuerpo. Por eso debemos tener a Cristo viviendo en nuestro corazón, el amor de Jesús con nosotros. Cuando esto sea una realidad, entonces nuestras palabras, nuestros actos, nuestras prioridades, todo va a ser digno de una hija de Dios. Y así vamos a poder hablar al mundo sobre el amor de Dios, sobre las cosas buenas que Él tiene para nosotros, porque nosotros hacemos actos de amor, los cuales van a llamar la atención de muchas personas y van a llegar a los pies de Cristo Jesús a través de nuestro testimonio personal. Claro, esta es la razón por la cual el Señor nos exhorta a que seamos mejores personas y no permitir que entre en nuestro corazón el celo, la envidia, el egoísmo. No, eso no. Por eso nos aconseja
Pablo en Filipenses 2, 3 y 4, donde nos dice: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes. No consideremos cada cual solamente los intereses de los demás, sino que cada uno también debemos velar por los intereses nuestros y de los demás. Es muy importante de cuidar nuestro corazón y de protegerlo, evitando a las personas tóxicas. ¿Qué quiero decir con personas tóxicas? Hay personas que su influencia es sumamente negativa en nuestras vidas y nos pueden inducir a hacer actos que tal vez no son tan bien, no son buenos. Nuestras amistades son como los elevadores. Los elevadores o nos suben o nos bajan. Y también se nos dice: dime con quién tú andas y te diré quién eres. Por este motivo, por estas razones, nosotros debemos tener mucho, pero mucho cuidado a las personas que escogemos como nuestros amigos. Protege tu corazón leyendo la palabra de Dios, que te conduce a siempre hacer el bien, a dar un crecimiento personal y un crecimiento espiritual. Asóciate con personas que te van a conducir a hacer el bien. Y por eso el Señor nos invita de esta manera a que tus palabras y mis palabras sean dignas y bendecidas por Dios. Hoy es el día que nosotros debemos hacer la gran decisión de abrir nuestra mente, nuestro corazón a Dios y permitir que Él viva allí dentro. Hoy es el día en que debemos permitir que las cosas buenas que el Señor ha puesto en nuestro corazón fluyan para honra y gloria de Dios. Amén. Y recordemos que Dios nos dice: mía eres tú. Me alegra coincidir con ustedes en este programa de certificación titulado Ministerio de Bondad. A diferencia de otras certificaciones, esta tiene la particularidad que no concluye cuando completamos una serie de requisitos, ya que su nombre lo dice, es un ministerio. Y un ministerio se consolida con el tiempo. Se enriquece cuando ensanchamos nuestro territorio de acción. Por lo que no dudo que más de una que se ha inscrito a este programa ha hecho de este ministerio un estilo de vida. Y es bueno tener estos programas porque nos ayuda a replantearnos lo que hemos hecho hasta aquí, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, cómo podemos mejorar. Siempre podemos aprender si tenemos esa disposición. Y gracias a Dios por ello, por su tiempo y por ese deseo de prepararnos mejor para darle un mejor servicio a nuestro Dios, porque Él lo merece. El tema de esta ocasión está fundamentado en un relato que aparece Lucas 10:25. Es un relato muy conocido y muy fascinante, tanto para chicos como para grandes. Sin embargo, está lleno de detalles muy interesantes, muy significativos. En esta ocasión quisiéramos resaltar unos cuantos a fin que nos ayuden a reforzar ese bello ministerio que cada una de ustedes viene haciendo. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has dicho, le responde Jesús. Haz esto y vivirás. Pero entonces, queriendo justificarse, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús aprovecha la situación
y le narra un suceso que aún estaba fresco en la mente de sus oyentes, ya que tenía poco de haber ocurrido. Entonces le dice: un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió por ese mismo camino un sacerdote. Al verlo, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es un relato breve, pero muy fascinante. ¿Por qué? ¿Qué representa el camino de Jerusalén a Jericó? El transitar de la humanidad por este mundo. Un transitar lleno de peligros, lleno de situaciones que nos producen dolor, sufrimiento, tristeza, esclavitud, porque hay un ladrón, un enemigo acérrimo, resuelto a destruirnos. Su objetivo principal es destruir a la humanidad y que ésta muera sin esperanza, sin haberse reconciliado con su Dios. Y he aquí el ejemplo vivo. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para matar, destruir, arruinar. Y aquí está el ejemplo, la condición de la humanidad. Y por ese mismo camino pasa un sacerdote, alguien que una vez conoció de Dios y le aceptó, pero llevó su vida espiritual a un nivel de religiosidad, de formalismos, de legalismo, donde estaban primero intereses materiales, el cumplimiento de reglas, de normativas, antes que socorrer al necesitado, al herido. Por eso cuando lo vio, pasó de largo. Seguramente le tocaba abrir la iglesia y no podía llegar tarde. O quizá le tocaba el repaso de la lección. Quizá también le tocaba el culto divino. No podía llegar tarde o hacer una llamada y decir: ¿sabes qué? No voy a llegar porque tengo que socorrer a un herido. Era justificable, entre comillas. Lo mismo pensó el levita, muy probablemente. Sin embargo, un samaritano, y aquí vale la pena resaltar algo, los samaritanos eran una nación desechada, desvalorizada, odiada, despreciada por los judíos. Es muy interesante cómo Isaías 53:3 hace una descripción muy similar del Mesías sufriente, cuando dice: desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo tuvimos como muy poca cosa. Muy interesante, pero muy interesante también cuando el samaritano ve al herido y fue movido a misericordia. Surge inmediatamente un atributo distintivo del carácter de Dios, la misericordia, porque este atributo se desprende de un don que muchas veces escapa a la comprensión humana: el amor que no tiene límites, el amor divino, ese amor que Cristo quiere que aquellos que profesan ser cristianos, que profesan ser sus seguidores, le imitemos. Una misericordia que no se pone a pensar: estoy cansado, no tengo los recursos suficientes, voy a llegar tarde a mi cita. No, dice que inmediatamente lo vio, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole vino y aceite. Muy interesante que también quede este hecho en el relato, porque ¿qué representa el vino? La sangre de Cristo. El único remedio para las heridas que producen el pecado. Es el único remedio, no hay otro. ¿Y qué representa el aceite?
el Espíritu Santo. El único que puede hacer esa obra transformadora, regeneradora, de tal modo que la humanidad pueda llegar nuevamente a alcanzar la imagen de su Hacedor. ¿No les parece esto que es demasiado para ser solo coincidencia? Porque saben una cosa, cuando el samaritano hizo esto, no quedó allí. Dice que puso esa delicada carga, esa tierna carga en su montura y lo llevó a un lugar seguro. Cuando Dios sale al rescate de la raza humana para rescatarla, para sacarla del fango, de la miseria, de las drogas, de la prostitución, del alcoholismo, de la enfermedad, no es solo para vendarle sus heridas y dejarle en la zona del peligro. No es ese su plan. Él ha dispuesto de un plan, de un lugar de refugio. Lo llevó al mesón. ¿Qué representa el mesón en nuestra actualidad? Definitivamente la iglesia. Es un lugar de refugio para esta humanidad que nos ha tocado transitar en un lugar infestado de pecado, maldad, miseria, muerte, hambre. Es un lugar de refugio. Allí lo llevó. Más conmovedor es cuando dice que cuidó de él. El samaritano iba cansado, con hambre. Había caminado, pues llevaba en su medio de transporte al herido. Sin embargo, cuidó de él, porque es la misma obra que Dios hace con sus criaturas. Cuida tiernamente de ellas. Sufre cuando la humanidad lo rechaza y no quiere nada con él. La única fuente, el único remedio para el drama de este mundo. Y no concluye ahí todavía. Al día siguiente le da 2 denarios al mesonero. Y aquí entra al escenario este personaje. ¿Quién es el mesonero? Porque le da 2 denarios. ¿Qué representan esos denarios? Y le dice, cuídamelo. El herido era un extraño. Muy probablemente era un judío, enemigo de él. Pero se apropió de su necesidad. Le dolió como si se tratara de él mismo lo que le había pasado. Cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿No le parece que son demasiadas coincidencias? Que son demasiados detalles como para pensar en coincidencias. Realmente el samaritano tipifica de una manera muy fiel la obra redentora que Cristo hizo a favor de la humanidad. Y aquí está una encomienda, una orden, cuídamelo, que todo cuanto gastes de más, yo te lo pagaré. El mesonero, mis estimadas hermanas, somos tú y yo. ¿Qué son esos 2 denarios que pone a nuestro alcance? Son nuestros talentos, son nuestros recursos, es nuestro tiempo, es nuestro cuerpo, el cual puso a nuestro cargo para administrarlo a fin de que estos sean una bendición para otras personas, que contribuyan a aliviar el dolor de la humanidad en sus diferentes matices. Sin embargo, nos dice que si gastamos de más en ello, en esa encomienda, a mi regreso, a su regreso, Él nos lo va a pagar. Qué hermoso es vincular esto con Isaías 35:4, que dice, aliéntese, no temas, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Coincidencia también? No, porque esta parábola quedó también para nuestra enseñanza. Quedó para que nos apropiemos de esa encomienda que dejó el samaritano al mesonero.
cuídamelo, que todo cuanto gastes a mi regreso yo te lo pagaré, y Cristo viene pronto con retribución y pago para dar a cada uno conforme fueron sus obras. ¿Saben una cosa? En la historia del buen samaritano, Cristo ilustra la naturaleza de la verdadera religión. Muestra que esta no consiste en credos, sistemas, ritos, ceremonias, sino en la realización de actos de amor, en hacer el mayor bien a otros, en una bondad genuina. El sacerdote y el levita no pudieron socorrer al herido porque ellos estaban cegados por el legalismo, por la formalidad, por los compromisos, y el herido necesitaba misericordia, necesitaba cuidado, necesitaba comprensión, necesitaba el vino, el aceite que sanan las heridas del pecado, del sufrimiento, que esclaviza a tanta gente. Y el samaritano había hecho provisión para cualquier imprevisto, porque él no se inscribía en jornadas de bondad, jornadas que duraban una semana o un mes. Él no se inscribía en esos cursos, en esas actividades. Él tenía como un estilo de vida. Por eso en sus viajes llevaba provisión para socorrer al necesitado. Y era una bendición doquiera iba. Cuando el Señor le pregunta al intérprete, ¿quién crees de estos tres que representó el prójimo? Mordiéndose los labios y renunciando a decir la nacionalidad de este hombre, tuvo que decir con vergüenza, el que usó con él misericordia. Muy bien, le dice Jesús, muy bien has dicho. Qué bueno que no dijiste al samaritano, porque su obra no estaba influenciada por su nacionalidad. Su obra tenía que ver con un conocimiento que él había adquirido y se había apropiado y lo había hecho parte de su estilo de vida. Tienes mucha razón, es el misericordioso. Entonces ve y haz tú lo mismo. Y ese mismo consejo, quiero verlo así como un consejo, nos dice a nosotros, ve y haz tú lo mismo. No des de lo que te sobra. No vayas cuando no tienes nada que hacer, otra cosa que hacer. No compartas si algo no te queda. Porque dice, el espíritu de la verdadera religión está enmarcado en esta historia, llena de sacrificio, de renuncia, de entrega, porque dice, a menos que practiquemos el sacrificio personal para bien de otros, puede ser en el círculo familiar, en el vecindario, en la iglesia, en el supermercado, doquiera que vayamos, cualquiera sea nuestra profesión, no somos cristianos. Este ministerio lleva el sello del sacrificio, porque hemos de dar hasta que duela y más allá. Las condiciones para heredar la vida eterna son claramente establecidas por nuestro Salvador de una manera muy simple, libre de complicaciones. El herido representa a todas aquellas personas que debieran ser el objeto de nuestro mayor interés, de nuestra más tierna consideración y simpatía. Y cada día, cada momento, el Señor nos da oportunidades para revelar si realmente amamos a nuestro prójimo. O es solamente de labios. Es solo de palabra y cuando estamos cansados, pues decimos, hoy no voy a ir. O cuando tenemos un compromiso, pues es que hoy tengo este compromiso, no puedo. Dice, cada día nos da la oportunidad de revelar si realmente amamos a nuestro prójimo. El que verdaderamente
ama a Dios y a su prójimo. Es aquel que manifiesta misericordia hacia los desheredados, los dolientes, los heridos, los que están muriendo, los que tienen hambre, los que sufren por la culpa, los que están sumidos en la droga. Es un abanico tan vasto que podría resultar abrumador. Pero el Señor no nos va a pedir más allá de lo que nuestras fuerzas puedan dar. Si bien es cierto, implica sacrificio, renuncia, no nos va a pedir más allá. Y esto debe ser una garantía porque muchas veces volteamos a todos lados y hay necesidad por doquier. Pero basta cada día su afán, con diligencia, sí, indagar, preguntar, ver dónde podemos ser de bendición. Podemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos solamente cuando amemos a Dios por sobre todas las cosas, porque el amor de Dios traerá frutos de amor hacia nuestros prójimos. Es un principio que viene en cascada. Y amar a los demás es levantar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es caminar y trabajar teniendo en vista un mundo invisible. Es reconocer que aquí estamos de paso, solo para cumplir una misión. Y que avive en nosotros ese deseo de cumplir esa misión cabalmente. Esa debiera ser nuestra oración constante. Qué bueno, mis hermanas, que estamos haciendo un repaso de algo que sin duda ya sabemos. Pero le invito a ahondar un poco más en este bello tema en el capítulo 5 de Ministerio de la Bondad, escrito por la señora Elena G. White. Estoy segura que va a enriquecerse más, va a ampliar más su conocimiento. Esta hermosa historia que Dios usó para dar un mensaje a una persona y a un grupo de personas, pero que también quedó para nuestra enseñanza hoy. Que el Señor nos bendiga y mantengamos esa confianza que Cristo viene pronto, viene con retribución, viene con pago. Él mismo vendrá y nos salvará. Nos vemos en un próximo tema. Bienvenidas sean todas al seminario de la certificación Ministerio de la Bondad titulado Los pobres y los desventurados. Este tema está basado en los capítulos 20 al 30 del libro Ministerio de la Bondad de la hermana Elena de White que estamos estudiando. Quiero dar inicio con este pasaje, una cita textual del libro que dice: un verdadero cristiano es amigo de los pobres. Trata a su hermano perplejo y desdichado como quien trataría a una planta delicada, tierna y sensible. ¿Con qué tan acertado pensamiento se nos introduce este tema tan hermoso e inspirador? Como cual tierna y delicada planta que hay que brindar cuidado. A esto se compara el cuidado y atención a los pobres y desventurados que tenemos a nuestro lado. Dios espera que su pueblo actúe con bondad y amor hacia los más necesitados. Él nos contempla para mirar si nosotros, sus hijos, reflejamos su carácter al tratar con misericordia a los que padecen de hambre, a los que están desnudos, a los que están solos, tristes y anhelando compasión y amor. No tan solo hay que preocuparse por compartir el pan espiritual con ellos, sino también hacer todos los esfuerzos de suplirles sus necesidades del pan material. Santiago capítulo 2, verso del 15 al 17 nos dice lo siguiente: si el hermano o la hermana
están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviera obra, es muerta en sí misma. Cuando Dios abre nuestros ojos, nuestros oídos y nos da la oportunidad de ver, de escuchar, de sentir la necesidad de nuestro prójimo, del pobre que está en la calle, del sufriente que nos encontremos en el camino, Dios nos está presentando una oportunidad para servirle, supliendo esa necesidad que hemos percibido. No está en nosotros el derecho a juzgarles, de decir qué hizo este o qué no hizo para llegar a tal situación de necesidad, sino Dios nos da la oportunidad simplemente de ayudar y brindar una mano amiga a aquel que lo necesita. Cristo mismo vino para ayudar a los pobres. Él mismo se hizo pobre al venir a este mundo. No escogió nacer en cuna de oro, ni en una cuna de plata, sino nació en un humilde pesebre, allí en el seno de una familia pobre. Y entre todos los pobres también dedicó gran parte de su ministerio aquí en la tierra, ministrándoles con bondad y con amor. La principal obra de Cristo fue la de predicar el evangelio a los pobres. Él ayudaba y suplía las necesidades de los pobres. Iba por los caminos, sanando a los enfermos, multiplicando el pan, atendiendo a los desechados y pecadores, y luego de suplir sus necesidades temporales, les hablaba con sencillez las verdades eternas, y luego les decía: sígueme. Y esto es lo que conocemos hoy como el método de Cristo, y es el mismo método que debemos nosotros seguir para hacer su obra. Los pobres necesitan consuelo y simpatía, pues hay quienes, sin una mano ayudadora, nunca se restaurarán. Al trabajar para estos, los discípulos de Cristo cumplirán su comisión. Esta es la más elevada credencial del ministerio evangélico. En los pobres y necesitados encontramos nosotros corazones con hambre y sed de Dios. Corazones deseosos de conocer a aquel que es la fuente eterna de bondad, el que puede llenar sus vidas no de tesoros terrenales, sino de tesoros celestiales, que suplirá todas sus necesidades. Es el sueño de Dios que éstos sean saciados, ofreciéndoles el pan de vida, el agua de vida eterna y las vestiduras celestiales. Y somos nosotras, tú y yo, las comisionadas para hacer tan noble y elevada labor. El mismo Cristo dijo que siempre habrá pobre entre nosotros. Los colocó entre nosotros para despertar en nuestro corazón el amor que Él siente hacia los afligidos y los oprimidos. Cristo acepta la misericordia y la benevolencia que se les muestre como si fuese manifestado para con Él. Leamos lo que dice
el libro de Mateo, en el capítulo 25, de verso 34 al 40. Miren lo que dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les respondieron, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Gloria a Dios, alabado sea el Señor por su palabra. Debemos sentirnos felices y gozosos al tener la oportunidad de ayudar a alguien. Es un privilegio porque esa satisfacción que se siente en el corazón al dar y al hacer el bien es única y maravillosa. Pero la recompensa más grande de cada acto de generosidad, sea pequeño o sea muy grande, hecho aquí en la tierra, nos será dada cuando Cristo venga y nos diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad. Y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes nos beneficiará también a nosotros mismos. La ley de la dependencia mutua afecta e incluye a todas las clases sociales, a los pobres y a los ricos. ¿Y qué de nuestra actitud hacia los pobres de la gran familia espiritual, la iglesia? Veamos qué nos dice Gálatas 6 al 10. Gálatas 6 al 10 nos dice: así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ayudar a nuestros hermanos pobres y necesitados de la iglesia en sus necesidades ha de ser una gran labor entre el pueblo de Dios, como una gran familia fiel, donde sus miembros se cuidan unos a otros. Así debemos de actuar. Sí, así los miembros de una familia de sangre que se cuidan unos a otros, atendiendo a sus enfermos, soportando a los más débiles, enseñando a los que no saben, educando a los inexpertos. Así también nosotros, los de la familia de la fe, la iglesia, la gran familia de Dios aquí en la tierra, hemos de cuidarnos entre nosotros, asistir a nuestros necesitados y desvalidos. De ninguna manera debemos desentendernos de ellos. Pero también seamos compasivos con los incrédulos pobres. Su clamor también llega al cielo. Y es a nosotros, a ti y a mí, a los que Dios usa
para ser el instrumento para proveerles, además de alimento y vestidos, también brindarles palabras de esperanza. Y de esta manera nosotros cumplimos el método de Cristo. Trabajar con ellos que aún no conocen de la bendita promesa de salvación, usando el método de Cristo. La verdadera caridad ayuda a los hombres a ayudarse a sí mismos. En vez de estimular a los pobres a pensar que pueden conseguir que se les provea gratis o casi gratis lo que necesitan para comer y beber, debemos ponerlos en situación de ayudarse a sí mismos. Debemos esforzarnos por proveerles trabajo y, si es necesario, enseñarles a trabajar. Hay un dicho que conocemos muy bien que dice: no le des el pez, enséñales a pescar. ¡Qué maravilloso! Y qué privilegio tendríamos nosotros si en oportunidades brindarle el pan. Pero qué mayor provecho sería enseñarles a conseguir su propio sustento. Nosotras allí en Ministerio de la Mujer tenemos un recurso tan grande que podemos educar a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a usar sus manos para hacer trabajo que puedan ayudarles a ellos y que puedan también ayudarles para conseguir su propio sustento. Los pobres no están excluidos del privilegio de dar. El principio de la dadivosidad y generosidad debe ser sembrado en todo corazón, aún en el corazón de los pobres. Nunca tenemos tan poco para dar. Recordemos la historia de la viuda pobre en la Biblia. Era una viuda que no tenía nada, pero cuando fue aquel día al templo, ella también quería sentir el privilegio de dar al Señor, y allí colocó sus 2 únicas moneditas. Dice la Biblia que era todo su sustento. Jesús la miró y dijo: esta viuda ha dado mucho más que todos los que están aquí presentes, porque ella ha dado todo de corazón. ¡Qué hermoso! No pensemos que nunca tenemos muy poco para dar. Lo que podamos dar es valioso para Dios. Los pobres, tanto como los ricos, pueden tener una parte en esta obra. El cielo lo dio todo por nosotros. El dar es la ley del cielo. Qué privilegio podemos tener nosotros al dar. Los que tienen compasión por los infortunados, los ciegos, los cojos, los afligidos, las viudas, los huérfanos y los necesitados son representados por Cristo como observadores de los mandamientos que tendrán vida eterna. La bendición de Dios descansará sobre ellos y Dios les proveerá y prosperará para que siempre tengan para compartir con otros. Cuidemos con bondad y amor de las viudas y de los huérfanos. Dice la Biblia que esta es la religión verdadera, la religión pura y sin manchas. Cuidemos de los ancianos, mostremos amor sincero a nuestros abuelitos y abuelitas que tanto lo necesitan. Cuidemos de los enfermos, de los ciegos, de los sordos, de los mudos, de los lisiados, de los desafortunados, de los necesitados. Ministrémosle con bondad y amor. Esto agrada en gran manera al Señor. Y es así que cumpliremos la comisión
la misión encomendada por Él. Cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, esas acciones de bondad fluyen de manera natural y son como corrientes de agua fresca que refrescan vidas en un mundo tormentoso y cruel. Dios requiere que nosotros, su pueblo, sea mucho más compasivo y considerado con los menos afortunados. El Señor desea poner en nosotros ese gran amor para que nosotros podamos compartir con los pobres y desventurados. Que el Señor ponga en nosotros ese valor, ese don, ese fruto del Espíritu que es la bondad, para mostrar a este mundo el amor de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Confío en el Señor que lo que hemos escuchado hoy penetre en nuestro corazón y nos ayude y nos impulse a un servicio abnegado para Dios. Sigamos leyendo las palabras del Espíritu de profecía que cambiarán nuestra vida de lo adentro hacia afuera y nos harán aptos para el reino de los cielos. Que gocen de una semana feliz y que Dios les bendiga.